Bienvenido a Líderes Visionarios, el podcast de los que ven más allá y saben que están aquí para transformar el mundo. Sabes que tienes el poder de crear el futuro, pero a veces te cuesta conectar con el presente. Aquí hablamos de liderazgo como autogobierno, de visión como certeza y de cómo dar pasos firmes para manifestar esos sueños que a veces te quitan el sueño. Porque no estás solo, somos muchos los líderes visionarios que queremos hacer realidad lo que imaginamos. Empecemos. Bienvenidos a este podcast Líderes Visionarios. Yo soy Monse Casarín. Le doy la bienvenida a Eva, Edo y a Jade Sánchez. ¿Cómo están el día de hoy? ¿Y qué tal la emoción al iniciar este nuevo podcast? Hola Monse, a mí esto me hace mucha ilusión. Para mí es mi primera vez, entonces estoy un poquito nerviosa. Pero bueno, esto es parte de estas cositas que nos limitan el camino hacia la llegada a ser un líder visionario con nuestro rol integrado, ¿no? Entonces aquí estoy. Encantada, yo también estoy un poco como tú, Eva, y muy contenta de compartir con ustedes dos. A mí siempre me impulsa el equipo, me impulsa el grupo, me impulsa ser parte de algo más grande. Es lo que me ayuda a poderme ver a mí. Entonces, me encantó que coincidiéramos en hacerlo porque creo que no pudo haber sido de otra forma. Y bueno, yo les quiero preguntar, igual yo también voy a estar contestando las preguntas, pero yo les quisiera preguntar a ustedes, primero, ¿desde dónde nace el hacer este proyecto de podcast de líderes visionarios? Bueno, en mi caso, surge como como un descubrimiento que fue como de esos casos en los que dices, bueno, no estoy descubriendo el hilo negro, ¿verdad? Pero había como un pedido de decires, de transmite, comunica, comparte, porque hay pues cosas que queremos hacer que se necesitan explicar, que se necesitan ejemplificar, que se necesitan mostrar. Y yo había tenido justo como este pánico escénico, como este síndrome del impostor, como todas estas cosas que nos pasan cuando sentimos que hay esa necesidad de compartir. Y en algún punto a fines del año pasado, bueno, no fue casual, pasaron cosas que ustedes conocen, ¿no? Que en algún momento a lo mejor compartiremos, que le dieron este cambio a la situación y entonces, no sé, sentí como una certeza justamente de, es momento de comunicar, es momento de compartir. Creo que ahora que te lo cuento es como que se dio esta conexión entre nosotras, la que se necesitaba para poder compartir juntas. Y para ti, Eva, ¿cómo encajó el compartir? Bueno, a mí me vino esto un poco de sorpresa, ¿no? Una sorpresa muy agradable. Yo pertenezco al mundo financiero y de empresarial. Hace muchísimos años que trabajo para empresas. Siempre he estado como responsable de administración de pequeñas empresas, ¿no? Y bueno, yo me he dado cuenta que el concepto de líder visionario es algo que yo tengo integrado, aunque no esté ejerciendo al 100% porque todavía tengo que trabajar en ello, ¿no? Y me he dado cuenta de que seguro que hasta que yo no os encontré a vosotras y compartimos nuestra visión, no me di cuenta de lo solitario que puede llegar a encontrarse, ¿no? Un líder visionario dentro de su rol que cree que carga con el mundo a sus espaldas y que tiene que responsabilizarse él solo de todo, ¿no? Entonces, yo creo que en este espacio vamos a poder compartir muchas cosas con líderes visionarios que no necesariamente tienen que ser directores de grandes empresas, ¿no? Cualquier persona es líder de su vida, ¿no? Y lo que tiene que hacer es llevarse ese liderazgo a su vida laboral. Y entonces es una manera de que muchísimas personas puedan identificarse con esto que seguramente no solo yo, sino vosotras también habéis
tenido que sentir, ¿no? De esta carga y estas situaciones que no acabas de entender, que te gustaría gestionarlas de otra manera, poder compartirlas porque crees que nadie te va a entender, ¿no? Pues yo encontré en vosotras ese apoyo y esa coincidencia en la visión, en una visión que cada vez veo que hay más personas que comparten, y yo creo que entre las tres podemos hacer muchas cosas para expandir, ¿no? Nuestra visión y para aprender y seguir creciendo, porque esto es un camino, no se llega nunca al destino, sino que es un camino que hay que disfrutar. Y fíjate que ahorita que compartes eso, creo que ya lo estamos haciendo y justamente el podcast es como un canal que nosotros queremos utilizar para compartir lo que hemos estado haciendo en decir es como muy a la interna, porque al final creo que si no lo comunicamos, si no lo expresamos, pues como que no hay una experiencia tangible o algo que ayude como a decir que todas las personas tienen sus procesos y sus experiencias y muchas veces esas experiencias se ven reflejado pues en el día a día, en la vida profesional de cada persona o en sus entornos laborales. Y en lo personal, la verdad a mí también me tomó de sorpresa este podcast porque pues como que sí estaba la idea, pero más hacia un mediano plazo y el hecho de ya empezarlo a materializar desde ahorita, sí también me vino de sorpresa, pero fue una idea que me emocionó mucho porque es necesario también comunicar y Líderes Visionarios nace desde ahí y bueno, en lo personal también es un reto porque me invita como a, más allá de salirme de mi zona cómoda, es expandirla y para expandirla hay que hacer a veces cosas que nos incomodan o que a lo mejor nos da como entre miedo, entre pena. Entonces, para mí está siendo un reto personal al mismo tiempo que reto profesional. Les debo confesar que cuando escuché la palabra líderes visionarios, yo lo veía como algo súper ajeno a mí. Pensé que no tenía yo una visión clara de hacia dónde. Y creo que ustedes también, coincido contigo, Eva, y con Jade, que al conectar con ustedes me ha dado mucha dirección y también mucha claridad de esa visión. Y yo no me consideraba una líder visionaria, porque yo pensaba que un líder visionario solo estaba como en estas posiciones que decía Eva, ¿no? Como de dirección o de, no sé, dueños de empresas y demás. Entonces yo como que lo veía súper ajeno hasta que en el día a día, con nuestras conversaciones, en nuestras reuniones, incluso también con clientes, líderes visionarios, he podido resignificar esta creencia de líderes visionarios. Y al final también he reconocido que pues hay un líder visionario en mí y que también este podcast me invita a eso, como a redescubrirme, ¿no? A poder compartir desde un lado más yo o más humano lo que he estado haciendo y también contribuyendo a decires en este caso, ¿no? Ujú. Y pues me emociona mucho y es momento también como de presentarnos a nosotras. Y antes de presentarnos, me gustaría que Jade nos compartiera quién es Decires o qué es Decires, porque este proyecto de podcast, Líderes Visionarios, pues nace de Decires. Decires es una consultoría y nuestro propósito es ayudar a las empresas a crecer a través del crecimiento de las personas. Y quiero aquí enlazar esto del crecimiento con el podcast y con lo que vamos a estar hablando acá, porque justamente cuando hablamos de crecer nos referimos a hacernos cargo, nos referimos a esa madurez como personas y en términos de lo que hemos compartido hasta ahora en el podcast, nos referimos a ese autoliderazgo, ¿no? A ese convertirnos en personas soberanas y responsables de lo que nos sucede, de nuestra realidad, de lo que queremos hacer, porque justo un líder visionario tiene muchas ideas y muchos planes y muchos proyectos, pero muchas veces la dificultad de materializarlos. Eh, entonces, en Decires, nuestro propósito de ayudar a crecer tiene que ver con hacer esa conciencia, con contribuir a que hagamos esa conciencia
de crecer como personas, de crecer en nuestro potencial, en reconocer lo que verdaderamente somos y que tiene que ver con lo que decías hace un ratito, Eva, de conectar con el presente, o sea, de estar aquí y ahora y lo digo porque creo que es muy reciente en mí esa experiencia a partir justo de que pude reconocer que ya era momento de comunicar. Creo que fue porque pude conectar con el presente, pude realmente empezar a estar aquí y a poder mirar la realidad tal cual es, ¿no? Porque cuando uno no está en el presente no la puede ver, es imposible. Entonces es crucial poder estar aquí y ahora para poder empezar a dar pasos hacia donde quieres moverte, hacia esa visión que te impulsa. Entonces, Decires se propone eso a través de una serie de servicios y demás, pero eso es lo que nos mueve. Y cuéntanos un poquito acerca de tu experiencia, de tu historia, y bueno, cada una también va a compartir esta historia y experiencia de dónde venimos, qué experiencia hemos tenido a lo largo del tiempo, tanto de manera independiente como con Decires. Pues justo tiene que ver con el crecimiento. Yo me acuerdo que algo que me mortificaba mucho era, bueno, yo para qué vine, a qué vine, qué me gusta, para qué soy buena, y me costaba mucho responder esa pregunta y casi siempre decía, es que a mí me gusta aprender, a mí lo que me gusta es aprender, ¿no? Yo decía eso, como que tenía ese concepto de, en lugar de hablar de crecimiento, yo en ese tiempo lo único que alcanzaba a ver era el aprendizaje y lo que uno aprende en una escuela, en un taller, en un curso, ¿no? Entonces, la vida con el tiempo me empezó a presentar otro tipo de oportunidades ya de crecimiento como persona. Entonces, pues digo que tiene que ver con eso mi historia, porque yo casi conscientemente sentía que necesitaba crecer, sentía que me había quedado como en un estado de no sé en qué años, pero yo no me sentía adulta, yo no me sentía suficientemente capaz, no me sentía suficientemente, no confiaba lo suficientemente en mí para muchas cosas. Entonces tenía esa necesidad, pero ahora que te escuchaba, Eva, hablando de la soledad, lo vivía en soledad, ¿no? Vivía en soledad como esa necesidad de crecer, como algo que no quería confesar porque sentía que era una cosa rara, ¿no? Como si fuera algo que solamente me pasaba a mí. Y fíjense cómo esto me impulsa a co-crear Decires. Sin saberlo, porque en realidad no fue consciente, pero ahora a la distancia puedo ver que eso fue lo que me movió a crear Decires. Yo necesitaba una plataforma, una experiencia, un proceso para poder crecer. Y entonces, así es como surge Decires y por eso está muy conectado con mi propia historia. Y para ti, Eva, ¿cómo ha sido? Pues fíjate que yo coincido contigo en lo de aprender, aprender, aprender. Y es que cuando tenemos esa necesidad de aprender, en realidad lo que nos está demandando nuestra esencia es el crecer, ¿no? Ujú. Lo que decías tú, Monse, de ampliar tu zona de confort para poder hacer más cosas. Y yo me di cuenta de que en mi trayectoria de vida yo he hecho muchísimas cosas diferentes y he estudiado muchísimas cosas diferentes y tenía la sensación de que yo siempre decía que yo soy aprendiz de todo y maestra de nada, ¿no? Y al final te das cuenta de que vas subiendo escalones, vas subiendo escalones, vas subiendo escalones y siempre si miras para arriba, siempre quedan escalones que subir, ¿no? Pero te das cuenta de lo que has crecido cuando miras hacia abajo. Y yo al final había una parte de mí que se lamentaba de no poder consolidar nada, ¿no? Y en realidad era yo misma la que no consolidaba porque tenía la necesidad de aprender algo nuevo que me estimulara. Me di cuenta también de que mi vida personal funcionaba así. Entonces, ahí había algo que yo tenía que conectar y que tenía que comprender, ¿no? Hasta que yo no comprendí que mi vida personal y mi vida profesional iban a la par y que eso no era ni bueno ni malo, era parte de mi esencia y lo que tenía que hacer era integrarla, asumirla y vivirla pues desde la plenitud y desde la confianza y la aceptación de que eso tiene que ser así porque es lo que me hace vibrar y lo que me hace conectarme con las personas y conectarme conmigo misma, ¿no? Dio la casualidad, aunque no sé yo si llamarlo casualidad o es que teníamos que conocernos a través de Desires,
que Jade estaba en un punto parecido al mío, ¿no? Y conectamos, coincidimos en una formación y conectamos al principio intercambiando pues charlas, ¿no? Como las que estamos teniendo ahora en este momento Ujú, ujú. y compartiendo pues nuestras inquietudes profesionales, ¿no? Y hablando de estas inquietudes profesionales, al final nos dimos cuenta de que eso daba sentido a nosotras como personas y nos daba sentido también a nuestros proyectos profesionales, ¿no? Y así fue como empezamos a conectar y a construir desde la visión de Desires, que no es ni más ni menos que la compatibilidad de la visión de las tres, ¿no? Porque, Monse, tú también tienes una historia más antigua que la mía en Desires, ¿verdad? Sí, fíjate que ahorita que las estoy escuchando, me sigue cayendo 20, ¿no? A pesar de que hemos compartido nuestras historias en privado, como más entre nosotras, me doy cuenta que es un recordatorio constante del por qué yo estoy en Desires. Y es que mi historia con Desires empezó en el 2018, cuando yo vi a la empresa, porque salí de la universidad, yo estudié comunicación, ciencias de la comunicación, y cuando salí de la universidad, yo tenía esta idea de colaborar o contribuir en algo que ayudara como a las personas o a las empresas. Y bueno, en ese entonces, para mí lo más lógico era una consultoría, o sea, algo que yo aporte, ¿no? Y que yo dé. Entonces, pues encontré Desires, así literal en Google, me metí es consultorías en Veracruz y me apareció Desires y el simple hecho de ver la página web, las fotos, como transmitían una energía que dije, yo quiero estar ahí, no sé cómo lo voy a hacer, pero yo quiero estar ahí. Y bueno, después de un proceso de mandar mi perfil, de entrevistas y demás, pues lo logré y la verdad es que me dio como mucha alegría porque estaba yo como materializando algo que había soñado, por así decirlo, ¿no? Y yo entré a Desires como en una época o en una versión de Desires que me ayudó mucho a conocerme, pero también como a cuestionarme muchas cosas. Antes de Desires, yo había estado como en muchos giros, también comparto eso contigo, Eva. Siempre me ha gustado la diversidad, la variedad de cosas. A mí no me pongas en una cajita que diga, no sé, especialista en algo, porque siento que eso me limita. O sea, y creo que esa es la capacidad que tenemos todos los seres humanos, ¿no? El hecho de poder definirnos o etiquetarnos en algo sí nos da mucha estabilidad y claridad, pero con el tiempo nos lleva a sentirnos súper apretados, súper limitados e incluso como a apagar nuestra luz o nuestra esencia porque ya estamos en un círculo dando vueltas y vueltas. Esto no significa que las personas que se especialicen o estén como súper, digamos, conectados con algo, no quiere decir que no tengan como su poder o lo que sea. Al contrario, creo que también la creatividad puede ayudar a maneras de innovar lo que siempre está girando en el mismo sitio. Y regresando a mi historia, me di cuenta que saliendo a la universidad, yo me dediqué como a explorar, a explorar, a explorar. Incluso no me metí a estudiar ninguna especialidad ni ninguna maestría porque yo decía, necesito explorar el mundo y saber que la idea que tengo en la cabeza de cómo voy a trabajar, de a qué me voy a dedicar, sí esté corroborada, ¿no? En situaciones reales. Entonces, me dediqué a explorar y trabajé en diversas empresas de diferentes sectores a nivel global, internacional, y me di cuenta que yo conectaba con algo más simple, más sencillo. Y entonces esto me conectó con Desires y a su vez me ayudó a ver o a direccionar hacia donde yo quería, ¿no? Y bueno, me reconecto con Desires hace como 2 o 3 años, más o menos, y Desires ya estaba en otra fase, en otra etapa, y Típico fue, de decir eso. pero es algo que, como dice Eva, ¿no? Bueno, no es casualidad, yo creo que todo se encuentra en el momento que tiene que encontrarse
y que para ambas partes sea como nutritivo y benéfico. ¿Y a qué me refiero con esto? Yo estaba saliendo de la última empresa que estuve y entonces cuando me encuentro con Desires, me volvió como a inspirar o a motivar pues a esta colaboración o contribución que yo quería hacer. Entonces, bueno, a partir de ese momento, Desires estaba como en un renacer, por así decirlo, como en un nuevo enfoque, cambiando muchas cosas y eso me entusiasmó mucho porque dije, yo quiero ser parte de ese proceso, yo quiero ser parte de ese cambio y conozco a Desires desde antes. Entonces, para mí, la ventaja de haber estado como hace algún tiempo en Desires y conocer su historia, conocer a las personas que estuvieron en ese momento, lo que aportaron, lo que contribuyeron y demás, me ayudó para entonces regresar a decir es en esta nueva versión, no tan solo de la empresa, sino también mía. Y yo sentía un poquito esto que dice Seba, ¿no? Que necesitaba yo como más estabilidad, más anclaje, porque estaba yo tan diversa que tenía esta idea de que tengo que especializarme en algo, pero no encontraba esa especialización o área que dijera, esto es lo que yo busco y esto es lo que me puede ayudar a que mi diversidad, en lugar de ser una debilidad, sea mi mayor riqueza y mi mayor, no sé, atracción o potencia, ¿no? Potencial. Ujú. Entonces, creo que Decires me ha ayudado a redefinir eso y bueno, Líderes Visionarios ha sido como ese medio o ese puente para poder reconectar con mi esencia y entonces beneficiar a todas las empresas y a todas las personas que se acercan a Decires con esta nueva versión de, o sea, de mí, tanto de mi lado personal como mi lado profesional, porque creo que como somos en el trabajo, es un reflejo de lo que traemos internamente o personalmente. Entonces, esa división a veces que hacemos no es tan lógica porque, al menos para mí, no lo es, porque el hecho de quitarte como una máscara de así soy en la casa y después voy al trabajo y soy de otra forma, digo, pueden haber factores que sí, es como ponerse un personaje y decir, ok, soy la Monse profesional y hoy voy a tener ciertas reuniones o voy a tener que hacer algo distinto, pero muchas veces para mí, en mi historia personal, las cosas que hice o que no hice estuvieron ligadas a alguna creencia de manera personal y que están ligadas obviamente a mi historia. Entonces, para mí decir es, ha sido la oportunidad para poder regresar a mí y hacerme cargo, lo que tú decías, Jade, ¿no? Como esta autonomía, esta responsabilidad de asumir lo que te toca. Antes, en esta diversidad o en esta exploración que yo tuve después de la universidad, yo siempre culpaba al sistema. Yo siempre culpaba, sabes, como que señalaba hacia afuera. Entonces, para mí ha sido un momento de mucho, no señalarme desde un lugar de juicio, sino al contrario, de cuestionarme, de encontrar respuestas y sobre De todo, crecimiento. exacto, de asumir Sí. responsabilidad y con esto viene el crecimiento. Y creo que Decires también se ha beneficiado de eso, es como una relación, es recíproco. Mm. Decires me da el Sí. espacio para crecer y entonces yo aún con miedos, aún con incomodidades, aún con, saben, estas cosas que como personas tenemos, pues decido asumir la responsabilidad y entonces hacerme cargo de lo que me toca. Y me encanta que menciones eso porque en las reuniones que luego me toca estar con algunos clientes, contactos, ese es el común denominador, ¿no? ¿Qué hacemos con la gente? ¿Qué hacemos con las personas? Porque hay que estar encima, no hay proactividad, no hay iniciativa, ¿dónde está el compromiso? Ya se murió todo eso. Esa es, hablando de las personas, porque digo, en una empresa hay que trabajar en los procesos, hay que trabajar en otras cosas y creo que son aspectos que las empresas tienen claro que los tienen que trabajar y ahí van, pero cuando se toca el tema personas, suele ser esa la constante, por lo menos en nuestro entorno, ¿no? Entonces, me encanta que hables de esto porque nos da pie justo a plantearlo desde ya y es que justo esta necesidad que hay
de crecimiento. O sea, justo esta necesidad que hay, como tu caso, ¿no? Justo lo que explicabas. Y ese crecimiento tiene que ver con esa reconexión contigo, porque no creces agarrada de otra cosa, ¿no? Tienes que crecer agarrado de tu potencial, de quién eres, de lo que ya traes para que crezca, ¿no? Como cuando decimos, no le puedes pedir una semilla de papaya que te dé manzana, ¿no? Ujú. Entonces, la semilla de papaya te va a dar papaya. Entonces, pero a veces nos olvida, o no, ni tenemos conciencia de eso y ni sabemos que somos semilla de papaya, ¿no? No tenemos idea, a veces ya se nos olvidó, lo perdimos. Y justo el crecimiento y el que creo que seguimos experimentando nosotras, porque no podemos decir que ya crecimos, ¿no? Todo lo que íbamos a crecer, que seguimos experimentando, tiene que ver con esa conciencia de estar todo el tiempo preguntándonos, estoy desde mí, ¿no? Estoy realmente actuando desde quién soy. Ahorita que estábamos empezando, voy a poner el ejemplo, Eva, empezando a grabar el podcast, ¿no? Que decías tú, es que creo que estoy diciendo esto desde lo que se espera de mí, no desde mí, ¿no? Entonces, esa conciencia constante de desde dónde estoy actuando, y que bueno, también aquí como acotación quiero decir que cuando tocamos estos temas en las conversaciones con los clientes, luego nos dicen, oye, pero ¿de qué se trata? O sea, eso es responsabilidad de cada quien. Crecer es responsabilidad de cada quien y no es mi responsabilidad como empresa, porque es un poco la objeción. No es mi responsabilidad como empresa que las personas crezcan en ese sentido de madurez, de que crezcan como personas, ¿no? Crecimiento personal. Yo tengo mi opinión, pero me gustaría escucharlas primero a ustedes para no monopolizar esto. Bueno, mira, Jade, yo además del mundo empresarial, he estado combinando también con el coaching de vida, ¿no? Y yo me he dado cuenta de lo que comentaba antes que aplicaba a mí, que, que las personas no somos dos entes diferentes en el mundo laboral y en el mundo personal, que la vida nos está pidiendo que avancemos y crezcamos, ¿no? Y entonces, mi opinión y lo que yo observé y estoy poniendo en práctica a través del coaching ejecutivo es que cuando una persona conecta con su propósito de vida, lo que hace es que empieza a vivir desde la plenitud, desde el corazón y con pasión, ¿no? Y entonces eso le impulsa a conectarse con lo que tiene alrededor. Y lo que tiene alrededor es, si tiene su familia y resulta que su vida familiar le está permitiendo conectar es compatible con ese propósito de vida, pues resulta que disfruta más de su familia, ¿no? Y eso, pues ¿por qué no llevarlo al mundo de la empresa? Y es que es así, lo tenemos comprobado con nuestros clientes, ¿no? Ujú, Que ujú. cuando ellos son conscientes de qué es lo que les mueve, cuando tocan esa semillita y la reconocen, entonces empiezan a hacer cosas que alimentan esa semillita, ¿no? Y eso mueve todo lo que tienen alrededor, se transmite. Y al igual que nosotras tres estamos aquí, no por casualidad, sino porque nuestro propósito nos ha invitado a que intercambiemos entre nosotras. Ujú, ujú. Nosotras lo estamos haciendo con nuestros clientes porque lo que hacemos con nuestros clientes no es enseñarles o guiarles, sino que nos estamos haciendo de espejo en realidad. Exacto. La única diferencia es que nosotras hemos pasado por esa situación un poquito antes que ellos, incluso es posible que a veces, un poquito, incluso es posible que a veces seamos conscientes de cosas que todavía nuestra esencia nos está retando para que superemos a Sí. través de De situaciones lo que que vivimos puedo. con ellos, Sí, 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 ¿no? me encanta porque el Entonces, espejeo es mutuo, ¿no? El espejeo es exacto. mutuo. Y ahorita que comentas eso, platicando, digo, con alguno de los clientes, hablábamos de eso. Es como, se me ocurrió en ese momento y creo que es una buena metáfora de cuando la empresa asume su propósito, hace de espejo a los colaboradores. Es decir, la empresa, es que creo que tenemos que respetar mucho más, y lo digo porque me pasó a mí con Decires, ¿no? Respetar mucho más a la empresa como entidad que humana, o sea, humana, porque al final es una suma de personas y de emociones y de pasiones y de quereres, ¿no? Y evidentemente que está para dar resultados y todo eso, ya lo sabemos, eso no lo cuestionamos aquí. Pero cuando la empresa asume su propósito como esa misión más grande que tiene naturalmente,
o sea, porque todo lo que existe tiene un propósito. Entonces, cuando la asume, le muestra a las personas cómo es eso, cómo se hace eso. Y entonces es mucho más fácil para las personas, porque además es lo que sucede, ¿no? Como cuando platicas con alguien y te muestra algo que no acaba, que tú no habías visto, pues entonces tú te lo empiezas a cuestionar a ti. Funciona así y por eso es tan importante o sea, a las empresas les conviene y no se trata de darles terapia, va por otro lado, Mm, ¿no? No mm. se trata de conectar con lo doloroso que ha sido, de por qué te convertiste en quien te convertiste. No se trata de tocar esos temas, al contrario, se trata de poner el foco en estos otros aspectos que están por encima de nosotros por lo amplios que son, como el propósito, que son los que nos mueven, ¿no? Porque necesitamos eso. Cuando escuchamos, y tú lo decías, no sé si te acuerdas de la frase, Eva, pero me encantaba eso, como no hay colaboradores aburridos y quemados, ¿no? Como decías, sino desconectados de Eh, su propósito, sí, ¿no? exacto, es así. Fíjate que a mí me recuerda mucho, me ha servido mucho lo de hacer coaching de vida, porque te das cuenta de que en las familias se transmite, ¿no? El propósito de padres a hijos, donde hay una, tú fíjate que a veces hay familias que son médicos, uno es cardiólogo, el otro es no sé qué, el otro es cardiólogo pero una eminencia, mucho más que el anterior, ¿no? Y se va transmitiendo. Entonces, yo parto de la realidad, porque es una realidad. O sea, desde el marketing se trabaja la identidad de las empresas como misión, visión y valores, ¿no? Pero es que hay algo que va mucho más allá, porque si tú quieres analizar eso, tienes que ver de dónde viene esa empresa, quién era el fundador, qué le movió a crear esa empresa, qué le ocurrió durante ese trayecto hasta que esa empresa empezó a rodar, ¿no? Y cuando ese fundador eh, crea esa entidad, ¿no? Es como tener un hijo. Yo conozco muchos empresarios que no tienen hijos y tienen empresas. Ujú. Y sus trabajadores tienen un vínculo con... Sí, Jade, sus trabajadores tienen un vínculo con el dueño de la empresa y el dueño de la empresa con sus trabajadores, así como un poco de familia, ¿no? Es Familia. como... Ujú. Y después te recuerda mucho que el liderar una empresa tiene mucho que ver con la paternidad, que tienes que dar mucho amor, pero también tienes que poner límites muy firmes y tienes que dar ejemplo, ¿no? Entonces es Ujú. Sí, 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 como que sí. hay ahí un paralelismo. Y cuando Sí, se sí. conecta con eso, es que se transmite, vamos, es que es cuando empiezas a ver, a comprender cuál es tu identidad, a comprender el por qué estás ahí, qué estás haciendo ahí, qué es lo que te mueve, Ujú. cuál es el motor, ¿no? A mí me gusta decir que buscamos humanizar a las empresas, pero no en un sentido de que empiecen a regalar dinero o de que empiecen a complacer a los empleados. No, es en un sentido de reconocer esto que decía, es que una empresa es como una persona, ¿no? O sea que hay muchos paralelismos entre cómo se comporta una empresa, cómo se comporta una persona, los ciclos de vida, esto que explicabas de la paternidad, ¿no? De la manera de vincularse y eso es lo que ayuda a que las personas conecten con la empresa. Y es que, por ejemplo, a nivel de marketing, hoy se habla mucho de la marca personal, de la importancia de conectar persona a persona. Incluso hay estadísticas que muestran que las personas conectamos más con las personas que trabajan en la empresa que con la marca empresa, ¿no? ¿Por qué? Porque vemos a la marca empresa como eso extraño, no sé, como frío, como infraestructura, como esos aspectos duros, pero es por la manera en que estamos acostumbrados a transmitir. Cuando le damos esa cualidad humana y podemos ver su esencia, ¿no? Tal cual eres, te puedes enamorar de la empresa. Y a mí me encanta este ejemplo porque se me viene a la mente, ¿no? Si tu papá llega a la casa y te habla como súper rígido, te regaña, nada más como que llega y no juega contigo, o sea, como que, ya saben, esta escena, ¿no? De luego las películas de el papá y llega y súper frío, pues hasta luego te da miedo, ¿no? Que tu papá llegue a la casa o que lo que sea. Y en cambio, si tienes un papá que en lugar de llegar a regañarte por lo que hiciste, te platica una metáfora, te enseña o desde su experiencia también te comparte lo que ha vivido y en lugar de regañarte, te dice la manera en que puedes mejorar y puedes hacer mejor las cosas para que sea
una inspiración hacia su propio crecimiento y su propia maduración. Y aparte, como que se da la oportunidad de tener momentos divertidos, entusiastas contigo, pues hasta esperas que tu papá llegue del trabajo, por así decirlo, porque sientes esa emoción de que, wow, mi papá ha sido como un maestro, ¿no? Como un acompañante en mi vida. Y pasa lo mismo con los maestros. Cuando yo estaba en la universidad, había maestros que llegaban súper estructurados y súper a dar la clase y hasta te da flojera, aburrido, ¿no? Esa clase. En cambio, llega un maestro en toda su postura y conectado con su propósito y que disfruta dar clases, son las mejores clases y es de donde mejor aprendes. Entonces, esto Ujú. va relacionado a que más allá de que las empresas, como tú dijiste, Jade, no tengan un propósito económico de resultados y demás, que no vamos a cuestionar eso, pero que también tiene un lugar para esta parte humana. Y el hecho de poder equilibrarlos es ahí Ujú. el gran reto, pero también donde el crecimiento aflora de manera más natural. Es que es justo lo que está haciendo falta en algunas empresas. O sea, se siente eso, ¿no? Podría hablar de dos grandes casos, ¿no? Empresas que tienen resultados, que son prósperas, que son exitosas, que han seguido creciendo en estos términos de mayor alcance, mayor expansión, mayor presencia, pero se siente frialdad, ¿no? Se siente, o sea, está faltando justo activar esta esencia que hace que crecer sea divertido, que lo disfrutes, ¿no? O sea, y creo que nos ha tocado acompañar a clientes que no es su tema ese, tienen esa capacidad de ser prósperos, de lograr objetivos, no es ese su tema, sino que hay como esa sensación de vacío, ¿no? Como de, ok, ya tengo todo esto, pero estoy hasta el que quiere de cosas, me siento estresado, saturado, no lo disfruto, no tengo equilibrio, no puedo parar, ¿no? Entonces es como se ha alimentado mucho una parte de la empresa, pero se ha descuidado la otra. Y si ese equilibrio no está puesto, entonces no tenemos esa plenitud. Y como personas, yo creo que ya en este momento la gran mayoría, ya no queremos eso, ¿no? O sea, queremos poder vivir con ese equilibrio de esas dos partes Mm. que decías, Monse. Es que fíjate que estamos, yo creo que coincidimos las tres, ¿no? Que estamos viviendo un nuevo paradigma donde la vida, ¿no? El mundo nos está Ujú. obligando a cambiar la manera de ver las cosas y de vivirlas, ¿no? Sí, sí. Y ya las empresas, está claro que para ser una empresa tiene que ganar dinero, si no sería una ONG. El termómetro del bienestar y del propósito de una empresa es la prosperidad económica. En cuanto más conectada está una empresa con su propósito y ha conseguido transmitirla a todo el equipo y a los clientes, eso después se refleja en un retorno Tal económico. O cual. sea, es que hay crecimiento, el crecimiento en las personas se refleja a través del bienestar, la felicidad, el superar retos, y el crecimiento en las empresas es el crecimiento económico y el crecimiento en medios, ¿no? Entonces, Ujú. por eso es tan importante empezar desde arriba y aplicar los pilares con los que trabaja Desires, ¿no? Que, bueno, en principio estamos hablando del propósito, pero bueno, Hay lo del otros, hay propósito otros. es algo con lo que yo tengo más experiencia, pero vosotras tenéis también vuestro pilar y vuestra Sí especialidad. sí que que fue parte de lo que nos unió, ¿no? Esa Mm. necesidad, que bueno, es que hay mucho que comentar y por eso empezamos este podcast, ¿verdad? Mucho que compartir, porque esto de los equipos circulares me encanta, o sea, es como complementarte con otros y centrarte en lo que verdaderamente eres bueno. Ahorita que comentabas del propósito, decía yo que están estas empresas que son prósperas económicamente hablando, pero también están las que podríamos decir que económicamente tampoco es un tema, sino que puede que tengan un nivel de desorden, ¿no? O sea, están estas que están institucionalizadas y todo es como control, orden, etcétera, pero están las que eso tampoco lo han trabajado, o sea, que tienen un nivel de caos, un nivel de desorden y tampoco están conectadas con su esencia. Y a lo que quiero llegar es a que no importa en qué estado esté la empresa, siempre cuando, y hace poco me encantó porque lo platicaba con alguien y esta persona fue la que llegó a esa conclusión, me dice, es que estoy entendiendo que justo el poderte ir al propósito, que es algo mayor, te ayuda a alinearte, te ayuda a empezar
a poner ese orden donde lo estés necesitando más, ¿sí? No importa en qué estado esté la empresa, como no importa en qué estado estemos como personas de perdidos y de desconectados y de, ¿no? O sea, que no sé ustedes, pero yo lo he vivido en mi vida muchas veces, como de sentir que estoy perdida, desconectada, no importa, la esencia es el camino, ¿no? El ir y conectar con eso que conecta con tu parte más noble, ¿no? Con tu parte más divina, incluso, es lo que te ayuda a tener esa certeza interna, a tener esa claridad, que yo creo que es lo que necesitamos las personas, porque el entorno no se va a poner más fácil, el entorno pinta para ponerse más difícil, entonces no podemos estar sostenidos en lo que está afuera. Es como la medicina convencional, ¿no? Tú vas al médico y te duele la cabeza y te dan una pastilla para el dolor de cabeza y crees que con eso está solucionado, ¿no? Esta metáfora me sirve para poner en comparación, pues, aquellos clientes que a veces buscan la solución en, no, es que tengo un departamento en el que existe mucho caos y quiero que pongas orden. Vamos a ver, a veces los dolores de cabeza vienen por problemas en las cervicales. Si tú vas a tratar solo el dolor de cabeza, en cuanto quites la pastilla, va a volver. Entonces, soluciona el tema de cervicales que tienes, ¿no? En este caso sería, soluciona la raíz del problema, y la raíz del problema casi siempre o siempre está en una desconexión con el propósito, ¿no? Total. Entonces, Sí. cuando tú llegas a la raíz, cuando desde arriba, desde el equipo directivo, desde el fundador, desde el director general, empieza a integrarse el propósito y empieza a transmitirse, es como magia, ¿no? Empiezas a ver que con muy poquito trabajo, con muy poquita inversión con el equipo, ¿no? Empiezan a darse cambios que dices, ¿cómo puede ser que estos cambios se estén dando tan a prisa? Es que lo hemos visto muchas veces, Jade, es que dices... Parece una cosa que no tiene mucho sentido, pero es que cuando lo experimentas, todo empieza a tener sentido, ¿no? El mismo directivo, cuando se da cuenta, empieza a ver las cosas de manera diferente, y en el momento en que empieza a ver las cosas de manera diferente, empieza a gestionar diferente y todo empieza a cambiar, ¿no? Es súper potente el trabajo. Incluso en Sí. Decires lo hemos vivido. Y ahorita Sí. que estabas comentando, Eva, acerca de esto, me imaginé, por ejemplo, el propósito arriba y el problema a lo mejor de raíz abajo. Entonces, si desde la raíz nos vamos al propósito, hacemos un círculo perfecto. O sea, no ir de manera lineal de la raíz hacia el propósito, sino hacer como un círculo, y entonces esto se forma en los equipos, un equipo circular que te mueve Ujú. hacia la dirección o hacia la visión, porque normalmente el propósito está conectado con la historia de la empresa, con las personas que la crearon. Siempre he pensado que en lugar de retener el talento, hay que atenderlo a través del crecimiento de las personas, para que entonces la empresa pueda ir en función de eso. Y eso es lo que hacemos en Decires con los propósitos, ¿no? Por ejemplo, ya hemos hablado del propósito, importancia de estar alineados con el propósito, pero tenemos otros tres pilares importantes que, bueno, ya profundizaremos a lo largo de este podcast, pero bueno, está el pilar de la comunicación, que también estamos en decir es justamente dándole más importancia a cada uno de estos pilares, y este podcast es como el ejemplo de la comunicación. Entre nosotros o de manera interna nos comunicamos, pero también hace falta compartir el mensaje, y es lo que estamos haciendo a través de Líderes Visionarios. Nosotras tres hemos tenido, digamos, intercambios mucho más frecuentes porque hemos coincidido, pues lo que ya explicamos, ¿no? Entonces, todo esto que queremos hacer juntas, pero el equipo es más grande y allí estamos teniendo un desafío, ¿no? O sea, justo ese desafío de integrar cada una de las partes, que a veces a las empresas les pasa que, oye, aquí somos el corporativo y todo funciona bien, pero ya si te vas a las otras oficinas, ahí tenemos una desconexión, ¿no? Entonces, como decías, les iremos compartiendo porque nos hemos propuesto este año conectar nosotros, asegurarnos de conectar con nuestro propio propósito, todo el equipo, ¿no? Entonces les iremos compartiendo ahí cómo nos va.
confesándonos, ¿no? Lo que vaya pasando, cómo lo vamos resolviendo, que es desafiante, pero nos encanta. Entonces, eso es una promesa. Sí, y aparte, bueno, este año que pinta, como tú decías, ¿no? El entorno se pone cada vez más complicado y tenemos que Ujú. estar, digamos, con mayores herramientas, porque preparados no creo que estemos, porque al momento de enfrentarnos a una situación siempre actuamos de distintas formas, ¿no? Creemos estar preparados, pero cuando estamos ahí en ese momento es cuando realmente nos preparamos. Después de la comunicación, también está este pilar de logro, que como bien hemos comentado en este episodio, pues una empresa o el objetivo de una empresa es ser digamos, ser una fuente económica, ¿no? Y los logros muchas veces están alineados también como a este logro económico, pero también hay otros tipos de logros o de celebración que merecen ser puestos sobre la mesa y merecen también tener el lugar, ¿no? Y bueno, Ujú. obviamente este proceso de alcanzar esos objetivos o esos resultados y de lograr cosas en las empresas tiene que tener esa chispa o como ese entusiasmo y que el proceso sea disfrutable. Y esto me lleva al último pilar que es el juego. Y muchas veces el juego en las empresas o sobre todo también las personas ya adultas dicen, ¿cómo voy a jugar si ya soy grande, ¿no? Ya soy un adulto? ¿O cómo voy a, no sé, a divertirme de manera como muy lúdica si yo soy director de la empresa, por ejemplo? Hay como cierta pena o Sí, cierta incluso vergüenza. nosotros, ¿no? Porque como pueden ver, nosotros no, o sea, es Sí, un pilar que nos desafía un montón y yo lo he ido compartiendo también, el pilar del juego, porque a veces no nos permitimos tanto relajarnos, nosotras tres, ¿no? O sea, y en general creo que un poco el perfil de quienes trabajamos en Decires, ¿no? Es un poco sí. así. Entonces, y lo confesamos porque se nos tiene que ir notando el cambio con el tiempo porque esta manera de disfrutar, o sea, de hacer que este crecimiento sea, como decías, más disfrutable, porque a veces crecer, pues es esta incomodidad, no a veces, siempre, crecer te incomoda, ¿no? Como para nosotros el dar este paso de hacer el podcast, ¿no? En algún punto esa incomodidad la tienes que atravesar y entonces cuando dijimos, haz de cuenta que vamos a tomarnos un café, o sea, eso hace que sea más fácil asumirlo, ¿no? Sí, y no es que no queramos jugar, es que ya llevamos tanto tiempo no jugando y con tantas creencias y tantas cosas que ya hasta se nos olvidó. Es un poco con el propósito, ¿no? Por eso todos los pilares están conectados y tienen como una función y son como el cimiento de cualquier empresa, ¿no? Y también persona, porque se nos olvida que hay un propósito y entonces eso nos desconecta, entonces también se nos olvida cómo jugar y eso nos hace ponernos como más duros y más rígidos ante la vida o ante el trabajo y entonces pues nos olvidamos de disfrutar el proceso más allá del resultado. Entonces, estos son los cuatro pilares que en Decires hemos trabajado y bueno, por ejemplo, en mi caso, el del juego que tiene mucho que ver con la creatividad. Yo soy como la responsable de la creatividad y bueno, en este caso, Jade y Eva van a compartir pues cuál es la responsabilidad que tienen, sobre todo en Decires. Bueno, yo mi responsabilidad o mi especialidad, ¿no? Si puedo llamarlo así, aunque a mí cuando uso ese término me entra el síndrome de la impostora y me da Dale, un poco de dale. miedito, ¿no? Pero a lo mejor si dijera que mi guía para ayudarme a mí misma y para poder acompañar a nuestros clientes ha sido el propósito, ¿no? El identificar el propósito de las personas y alinearlo con el de las empresas. Y bueno, lo que ustedes me han ayudado a darme cuenta que yo aporto, porque yo no lo había visto, está más ligado al pilar del logro, porque también en las empresas no solo se trata de generar un entorno donde haya confianza y donde podamos compartir, ¿no? De manera segura, abierta, y no nada más se trata de tener, digamos, un propósito fíjense, el propósito está arriba, en el aire, entonces, si no lo aterrizamos a través de herramientas, de estas herramientas duras de gestión, ¿no? Metodologías que ya se conocen por ahí, que nos ayudan a pasar de un punto A a un punto B, que nos ayudan a ejecutar, que nos ayudan a tener una disciplina, una consistencia,
pues tampoco vamos a hacer mucho, ¿no? O sea, sí se necesita complementar todo esto de estar conectados, ¿no? Como de sentirnos bien con herramientas tangibles, ¿no? Que nos ayuden a ir teniendo logros y porque además el logro es lo que te empodera, el logro es lo que te da la confirmación de que vas por el buen camino, ¿no? Lo que decía Seba, vas a ir teniendo este resultado de esa conexión con tu propósito. Así es. Y al final Entonces, está el pilar de la comunicación, que no quiere decir que no hay algún responsable como en particular, porque ahorita ya digamos que faltaría una persona que represente ese pilar, pero al final todos somos responsables de cada uno de los pilares. Es decir, cada persona en decir es, por ejemplo, Jade, Eva, incluso yo tenemos que estar como en constante atención a que cada uno de estos pilares, tanto el propósito, la comunicación, el logro y el juego o la creatividad, estén integrados de cierta manera, porque al final todos somos responsables de esos pilares de manera interna y de manera externa, es decir, para Desires y para nuestros clientes. Entonces, este es como la guía también o el sustento que nos da como empresa y como personas a justamente cumplir nuestra misión de vida, alinear nuestro proyecto de vida en función de la contribución que estamos haciendo a través de nuestro trabajo, ¿no? O de nuestro liderazgo visionario. vamos a estar invitando a este espacio a otras personas que vayan compartiendo, o sea, yo ya por ahí ya les sigo diciendo algunos clientes, aliados, partners, el equipo, es decir, a todas las personas con las que tiene que ver Desires, todos personas vinculadas con Desires, van a ir participando porque queremos que esto sea algo en lo que compartamos nosotras y que también escuchemos a otras personas que tengan algo que decir sobre esto y eso nos nutre mucho más. Y bueno, antes de cerrar este primer episodio, no sé, Eva, si quieres compartir algo ya para finalizar. Bueno, yo estoy encantada de compartir con vosotras. Estoy segurísima de que esto va a ser muy útil para todo el mundo porque fíjate que durante nuestra conversación, más que hemos empezado un poquito nerviosas, ¿no? Nuestra primera vez, nos van a estar escuchando y tal, pero fíjate, estoy segura de que va a ser útil para todo el mundo porque yo durante nuestra conversación, hoy siendo el primer día y estando un poquito nerviosas, ya me he dado cuenta y he conectado con algunas cosas de las que no era consciente o que las Consciente. sabía pero no las tenía integradas todavía, ¿no? Y entonces es como que seguro que a través de la comunicación, ¿no? Y del estar mostrando cada una nuestros pilares, que son todos importantes, vamos a ser conscientes de muchas cosas que nos van a ayudar a crecer. Gracias, chicas. Gracias a ustedes también por ser como justamente una compañía en este proceso personal y profesional. Entonces creo que ese es lo importante, ¿no? La conexión entre personas y entre la empresa también. Y bueno, pues les agradecemos a todos los que nos hayan escuchado hasta esta parte del episodio. Les vamos a estar compartiendo también más temas, obviamente más invitados. Nos escuchamos la próxima en otro episodio de Líderes Visionarios.